Señor les bendiga ricamente y que su Santo Espíritu tome control para que el mensaje que Él tiene para nosotros pueda llegar a nuestra vida y ayudarnos a crecer. Bien, el tema de esta mañana le he titulado La oración de un líder. Vamos al libro de Primera de Samuel. Nuestra historia se basa en el capítulo 30 de Primera de Samuel. Y nuestra lectura bíblica está en Salmo 56:3, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. La historia de el rey David es una historia de muchas situaciones difíciles y de un compromiso con Dios. Historia de que nosotros podemos ver en los salmos, eh, cómo él se comunicaba con el Señor. David, no en vano dijo el Señor que he encontrado un varón conforme a mi corazón. Sin embargo, David fue menos que perfecto, igual que nosotros. La historia de que vamos a analizar esta mañana comienza en el capítulo 27. Después de un tiempo que ya David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, él se sintió desanimado, de manera que él decidió irse a vivir y buscar refugio en la tierra de los filisteos, pensando que ya pues allí Saúl no lo iba a ir a buscar. Obviamente era la tierra de los enemigos. Y el rey Aquis, el rey de los filisteos, le dio lugar a David y a 600 familias que iban con David en la tierra, en la ciudad de Gat. Eventualmente, David le dice al rey Aquis que por qué estaría él con sus hombres y las diferentes familias en la misma ciudad real, pero que le permitiera estar en un lugar en el campo. La sierva del Señor dice claramente que esto David lo pidió porque él temía que estando en la ciudad real, con tanta corrupción, obviamente ellos eran paganos, iba a ser más difícil para ellos como personas que amaban a Dios, ser fieles y no contaminarse con todas esas cosas que los impíos acostumbraban a hacer. Y probó ser una bendición el que el rey le concediera a David y a su comunidad la ciudad de Ciclac. Sin embargo, aquí vemos la primera, vamos a decir, la primera falla, porque al David decidir irse a vivir en tierra de los filisteos para evitar la persecución del rey Saúl, él demostró desconfianza en Dios. Y no quedó sin consecuencias esa decisión que él hizo. Dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas que David perdió la esperanza de reconciliarse con Saúl. Pero vemos que esa decisión de David no solamente afectó su vida y su familia, también afectó a 600 familias más, porque eran 600 hombres que estaban con David junto con sus familias. Eh, mientras mientras David, dice la conclusión de David de que el rey Saúl ciertamente alcanzaría su propósito homicida, se formó sin el consejo de Dios. O sea, esa forma de pensar de David, pues obviamente él tuvo alguna clase de baja en su vida espiritual, en su comunión con Dios, para que él llegara a pensar de esa manera.
Sigue diciendo, aun cuando Saúl estaba maquinando y procurando su destrucción, el Señor trabajaba para asegurarle el reino a David. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 659. La incredulidad de David deshonró a Dios. Los filisteos habían temido más a David que a Saúl y sus ejércitos. Y al ponerse bajo la protección de los filisteos, dice David, les reveló las debilidades de su propio pueblo y así animó a estos implacables enemigos a oprimir a Israel. Dios había ungido a David para que defendiera al pueblo de Dios, y el Señor no quería que sus siervos alentaran a los impíos, revelando la debilidad de su pueblo, ni aparentando indiferencia hacia el bienestar de dicho pueblo. Además, sus hermanos recibieron la impresión de que él se había ido con los paganos para servir a sus dioses. No obstante, he pedido que oremos por los líderes. En esta historia que estamos viendo hoy, vemos la influencia que tienen las decisiones de un líder. Y no sé cuántos de nosotros somos líderes, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos eh, que los demás también levanten nuestros brazos, como en el caso de Moisés y eh, cuando estaba la guerra contra los amalecitas. Vamos a ver ahora en el versículo 9 del capítulo 27 de Primera de Samuel, que David dice que asolaba el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿de dónde habéis merodeado hoy? Y decía David, en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Ceneos. Y él no dejaba a nadie con vida para que nadie viniera a decir, David fue que hizo esto. David estaba destruyendo a los enemigos de Dios, pero lo estaba haciendo bajo pretensiones equivocadas. Y él estaba engañando también al rey Aquis a la misma vez que se estaba refugiando en su territorio. Y dice el versículo 7 que David estuvo 1 año y 4 meses en tierra de los filisteos en esta ocasión. Así que el rey Aquis creía que David estaba haciéndose abominable a su pueblo y que David estaba realmente peleando contra los israelitas. A principio del 28, versículos 1 y 2 dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron, perdón, sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Así que aquí hay una situación bien difícil. Eh, Como David estaba viviendo de la forma que estaba viviendo, engañando al rey Aquis, ahora se encuentra, los filisteos deciden que van a guerrear contra el pueblo de Israel. Y David estando en su medio, ellos habiéndole dado refugio, se encuentra en que no solamente tiene que ir a la campaña, sino que el rey lo asigna como su guardia personal, su guardia privada. Durante toda mi vida, dijo el rey Aquis. Cuando el rey le habló hacia David, David dice la sierva del Señor que él fingiendo, dijo, bueno, pues tú sabrás lo que tu siervo va a hacer. Pero no era porque David quería ir a pelear contra el pueblo de Dios. Esto sucedía a causa del engaño que él había estado viviendo, o sea, una vida doble entre el pueblo de los filisteos. En el capítulo eh, 29 se nos va diciendo cómo cuando llegaron al lugar de la guerra,
Los príncipes de los filisteos se molestaron con el rey y le insistieron en que David y sus hombres no podían estar con ellos en la batalla, porque ellos temieron de que en medio de la batalla David y sus hombres se volvieran contra los filisteos y acabarían con ellos. Pero dice la sierva del Señor que eso fue el ángel de Dios que eh, motivó eso en los corazones de los príncipes para sacar a David de la situación engorrosa en que se había puesto él mismo al hacer las cosas que había hecho anteriormente. O sea, que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y David no encontraba cómo salirse de esta situación. Aún así que David le había estado fallando al Señor en varias cosas, Dios estaba obrando para que él no tuviera que pelear contra el ungido de Jehová, porque David se había propuesto en su corazón no pelear contra Israel y contra el ungido de Jehová. Él sabía que esto conllevaba grandes riesgos para su propio llamado a ser el rey de Israel. Si él peleaba contra el pueblo de Dios, él ya perdía su oportunidad de ser el rey de Israel. Y peor si moría el rey en la batalla, el rey Saúl, pues ya él iba a quedar su carácter y todo dañado para siempre. Así que Dios, obrando en su misericordia, a pesar de los errores de David, instigó a que los príncipes le insistieran al rey en que David y sus hombres no podían pelear. Y ellos entonces, David y sus hombres, el rey les dijo que se regresaran a la ciudad que les había dado para vivienda. Ahora llegamos al capítulo 30, donde vamos a ver la historia que nos compete en este momento. Es importante el trasfondo, por eso les estoy explicando. Dice el versículo, el capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, les cogió 3 días desde el lugar donde estaban preparándose para la guerra a llegar a sus casas. Al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Bueno, eh, aquí se nos está explicando un cuadro bien terrible. Imagínense usted llegar a su casa un día y encontrar su casa desolada, que ha sido saqueada, que todos se lo han llevado, no han dejado nada, y que su familia no está por ninguna parte. Pongámonos en el lugar de David y de estos hombres guerreros valientes de Jehová. Hubo angustia en medio de ellos. El versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y el versículo 6 nos dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Allí entonces David recordó el, lo que dice el Salmo 56. En el día que yo temo, yo en ti confío. David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice la sierva del Señor que estos valientes hombres de guerra estaban ahora llorando, angustiados, sin encontrar cómo solucionar su necesidad actual. Estaban
totalmente devastados, destruidos moralmente, eh, ante una situación tan grande, tan relevante. El versículo 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Hermanos, quiero eh, enfatizar que nosotros no debemos entrar en componendas con los enemigos de Dios. David se había ido a refugiar entre los filisteos. David se había ido a pelear las batallas de Jehová, pero también engañando al rey y a su pueblo. Ahora, David se encontró en esa situación de que el rey le manda que tiene que ser su guardia personal en la batalla contra los israelitas. Todas estas son consecuencias de sus acciones, de él no haber consultado a Jehová. Pero aquí se nos dice que David se fortaleció en Jehová su Dios y él buscó al sacerdote, le pide que le acerque el efod y David consulta a Jehová específicamente para la situación que tiene a mano. Y eso nos muestra la misericordia del Señor, porque nosotros somos imperfectos, somos pecadores, fallamos, buscamos a Dios, pero en momentos de dificultad fallamos. Nuestra fe tambalea y muchas veces tomamos decisiones a la ligera sin consultar a Jehová. En esta ocasión, David consulta a Jehová específicamente y Dios le responde y le dice, síguelos, porque ciertamente nos alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos viviendo en territorio enemigo? No importa cuán valientes nosotros seamos, no importa cuán fuertes creamos ser como hijos de Dios, cuán fortalecidos estemos o hayamos vivido hasta ese momento, fortalecidos en la palabra de Dios, que nos podemos creer que estemos bien y que estemos eh, haciendo cosas que el Señor no quiere porque estamos en territorio del enemigo. Dios no quiere que nosotros incursionemos en el territorio del enemigo o que vivamos en el territorio del enemigo. Dios quiere que vayamos al territorio del enemigo a buscar almas para Cristo, pero no que nos anclemos allí, no que nos establezcamos en el territorio del enemigo, que era lo que David había hecho. Y como mencioné primero, 600 familias más estaban siendo afectadas por esa decisión de David. Ahora, cuando David y sus compañeros guerreros salieron, cuando llegan encuentran ese desorden, esa destrucción, encontraron esa dificultad tan grande. Y eso sucede cuando la ciudad está desprotegida. ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Está protegida? Está protegida porque estamos haciendo el culto matutino y vespertino. Estamos nosotros como líderes buscando a Dios de tarde y de mañana con nuestras familias. Estamos alimentando espiritualmente a la familia. Estamos viviendo una vida recta delante del Señor, no una vida que está en componendas con el enemigo. Cuando esta ciudad fue atacada es porque estaba desprotegida. Ninguno de los líderes estaban allí. Ellos estaban en un lugar donde Dios nunca quiso que estuvieran. Y esto nos debe enseñar lecciones a nosotros. No podemos vivir una vida fingiendo ser una cosa que no somos. Dios no quiere que nosotros practiquemos
el engaño. Eh, Cuando el enemigo incursiona en nuestra vida, se, se nos lleva la salud, se nos lleva el gozo, se nos lleva a veces nuestra familia completa, nuestros recursos, nuestro futuro, nuestra seguridad, todo se lo lleva el enemigo. Y como vemos que David tuvo que fortalecerse en el Señor, porque recuerden que ahora, como leímos en el versículo 6, dice que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Merecía David que lo apedrearan, hermanos. Pensemos en esto, porque a veces decimos, ay, qué injustos son, como no, como me tratan, o lo que dicen de mí, o lo que están planificando, etcétera. Pero a veces no pensamos en que nuestra forma de hacer las cosas no está siendo guiado por el Señor. Y David en ese momento entendió que él había hecho mal. Y él se fortaleció en Jehová su Dios y recordando, mirando para atrás lo que Dios había hecho en su vida anteriormente, él decidió eh, entonces buscar a Dios y Dios le dijo, y ellos en el camino encontraron a una persona que estaba desvalida, era un siervo que habían dejado porque estaba enfermo, y este siervo Dios lo permitió allí para que guiara a David y a sus hombres al lugar donde estaban el campamento enemigo, y Dios le dio la victoria, y todo David lo recobró, pero debemos de pensar que eso no es lo que Dios quería que sucediera en primer lugar. Nuestras decisiones como líderes afectan a otros. Cuando el enemigo incursiona en nuestra vida, nosotros somos también responsables delante de Dios por los demás que afectamos con nuestra influencia. Todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene una influencia. Entonces, ¿a quién se llevó el enemigo cautivo en nuestra vida, en nuestra familia? Hay aflicción, hay dolor, hay enfermedad. Fíjense cómo reaccionan los demás que están bajo nuestro liderazgo. En el caso de David, quisieron hasta matarlo. O sea que nuestras propias acciones pueden llevar a otros hasta a cometer pecados mayores, porque imagínense que hubieran matado a David. Hubiera sido responsabilidad solamente de David, básicamente, si lo hubieran hecho, pero Dios no lo permitió. Dios en ese momento fortaleció a David. David buscó de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque fallamos, aunque nos equivocamos, aunque damos mal testimonio, aunque no somos perfectos, aunque nuestro liderazgo no está a falta de pruebas. Nosotros tenemos que buscar a Dios en las situaciones difíciles y en los buenos momentos, pero mucho más cuando vemos que nosotros no tenemos la respuesta. Eh, Cuando David iba con sus hombres de camino, 200 se quedaron atrás porque no tenían fuerzas. Y David los tuvo que dejar a ellos ahí atrás descansando, pero él siguió adelante. Van a venir pruebas, aun cuando estemos haciendo lo que Dios dijo, porque en este momento él estaba haciendo lo que Dios dijo, que siguiera al enemigo. Y en ese tiempo, pues entonces vemos que los 200 se quedaron atrás. Van a venir pruebas, pero tú y yo debemos seguir adelante siguiendo la instrucción divina. Nosotros, si le hemos fallado, arrepintámonos delante del Señor y pidamos su dirección porque Él nos escucha cuando nosotros le hablamos. Lo que Él quiere es tener una relación viva con nosotros, una relación que nos mantenga, perdón, en victoria. Yo les quiero contar bien brevemente que yo me encontré en una situación donde yo me encontraba en una angustia tan grande que yo lo único que deseaba era morir. Y solamente clamaba a Dios, bueno, como les mencioné antes, me arrodillaba a orar y no podía, solamente mis lágrimas. Y en mi mente clamaba a Dios. Y fue ese el momento cuando Dios entonces me llamó a lo que yo nunca pensé que es lo que estoy haciendo hoy día, un ministerio público en el que Dios me ha dado la oportunidad de no solamente orar por muchas personas y ver la bendición del Señor, también
predicar su palabra, de cantar, de componer, de escribir, de publicar, de tener dos ministerios donde el Señor está obrando maravillas. Pero eso, cuando nosotros reconocemos que nosotros no tenemos la respuesta y vamos a Dios, buscamos que solamente la respuesta venga de Dios, que no venga de parte de ningún ser humano. Entonces Dios responde y Dios obra y Dios nos muestra que Él tiene un propósito y un plan para nuestra vida que es para bendición. Así que los líderes también sufren, los líderes también lloran, viven angustias y desilusiones y tristezas y amarguras. Levantemos las manos de nuestros líderes en oración, apoyémosle en oración, clamando para que Dios les ayude a hacer decisiones que pongan en alto el nombre de Dios y que puedan mantenerse fieles en medio de las circunstancias que sufren en el día a día, porque ellos también se enferman, ellos también padecen tribulaciones. Que el Señor nos ayude y que recordemos que nuestra familia, nuestra ciudad eh, física, espiritual, también tiene que estar protegida por la bendición y la mano del Señor, porque nosotros busquemos a Dios y hagamos lo recto delante de Él. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Querido Padre, gracias porque en tu misericordia nos has mostrado como también tú tienes misericordia de aquellos líderes que fallan, de aquellos, Señor, que siendo humanos también nos equivocamos. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a apreciarlos, a valorarlos, a recordar que son tan humanos como nosotros y tan necesitados de tu gracia como nosotros. Padre, que podamos cada día presentártelos para que tú los guardes, los sostengas, los guíes con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.